primero, muchas gracias al Congreso Futuro por su invitación y a ti, Maca, por esa presentación. Muchas gracias y feliz de poder compartir este panel con tremendos expositores. Vamos a seguir con estos tremendos expositores. Además de Isabela, nos va a acompañar de manera telemática Nancy Yáñez. Nancy está por ahí, a ver si ya la tenemos conectada. Hola Nancy, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenida al Congreso Futuro. Por mientras les voy a presentar quién es Nancy. Ella es abogada magíster en Derecho Internacional, mención en Derechos Humanos de la Universidad de Notre Dame, doctora en Derecho de la Universidad de Chile, codirectora de la Fundación del Observatorio Ciudadano y coautora, entre otros libros, de los pueblos indígenas y el derecho. Nancy, bienvenida y muchas gracias por ser parte de esta conversación. Y también vamos a saludar a Alfredo Zamudio. Él está conectado también de manera telemática desde Noruega. Es director del Centro Nansen para la Paz y el Diálogo. Tiene una maestría de Administración Pública en Harvard Kennedy School of Government. Anteriormente trabajó también como director del Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno del Consejo Noruego para los Refugiados en Ginebra. Y fue director nacional del Consejo Noruego para los Refugiados en Timor-Leste, como coordinador de un campamento también en Darfur, Sudán. Ha trabajado en Colombia como asesor del Alto Comisionado para las Naciones Unidas de los Refugiados, como gerente de la Casa de Derechos Humanos en Oslo, como jefe de gabinete del Comité Noruego de Contacto para los Inmigrantes y las Autoridades. Como ven ustedes, tiene una vasta experiencia y en el año 2010 el presidente José Ramos Horta le concedió la Orden de Timor-Leste por su contribución a la respuesta humanitaria en ese lugar. Alfredo, muchas gracias por estar con nosotros y por aportarnos todo tu conocimiento, sobre todo en el tema resolución de conflictos y diálogo. Muchas gracias por tenerme y va a ser un placer conversar con ustedes. Igualmente, vamos a conversar con Isabela, que está aquí en el estudio. Isabela, este panel se llama Reencontrarnos, porque ha sido un año que, tal como decía Paloma, nos ha mantenido separados físicamente. Pero yo creo que muy pocos de nosotros realmente podía calcular lo que nos iba a afectar la separación física. No ver a nuestros seres queridos, a lo mejor los podíamos ver, pero por Zoom, no abrazar, no tocar. ¿Cuánto de eso nos iba a cambiar la vida y cómo eso nos iba a trastocar también las prioridades que estábamos teniendo hasta ese momento en una vida tan corrida y tan apurada? ¿Cómo ves tú el futuro a partir de este reencuentro? Y quería preguntártelo porque hemos visto, y yo al menos tengo dos interpretaciones. Ahora que se han relajado un poquito más las medidas, hemos aprendido a cuidarnos, hay dos tipos de personas: los que tienen miedo al reencuentro y los que se desataron y se descontrolaron. Y esto ha pasado no solamente en Chile, sino en todo el mundo. El tema de la fatiga de pandemia y ya no quiero más reglas y necesito ver gente. ¿Cómo lo ves tú desde el punto de vista de la juventud? Yo creo que como jóvenes hemos tenido una responsabilidad importante y me gusta creer que también hemos estado a la altura. O sea, hay casos en particular que han estado también bien en boga, donde jóvenes han hecho varias locuras, pero me gusta ver también la parte de la juventud que es responsable, y no solo que es responsable desde esta reactivación de la sociedad, en el fondo, como cuando nos volvemos a encontrar, sino que en general a los desafíos que se nos han planteado, el cuidarnos, el pensar en el de al lado, en pensar en la persona que está al lado mío. Y eso yo creo que no es una cosa que solamente relevamos después o durante la pandemia, sino que creo fervientemente que son las juventudes las que han pensado constantemente en qué nos depara, en qué viene el futuro. Recordemos que el 2019 en Chile y antes del 18 de octubre lo que más se hablaba era de medio ambiente, porque también son las y los jóvenes quienes han relevado un tema súper importante antes de la pandemia, que es la crisis climática y ecológica. Entonces, ahí yo veo un compromiso de las juventudes con quien trabajo codo a codo en el fondo, de cómo podemos pensar en las sociedades que nos deparan el futuro y que en el fondo cuando seamos adultos o adultos mayores incluso van a ser nuestro presente. Y veo con la pandemia algo súper similar. Tenemos un sentido de responsabilidad que es importante y que yo también creo que hay que hacer el llamado no solo a mirar esos casos particulares que son negativos, sino que cómo los jóvenes han sido también un aporte en cómo nos desenvolvemos y cómo nos desarrollamos y cómo nos adaptamos también a esta nueva sociedad que la pandemia nos obligó a crear. Tú nombrabas algo que la verdad que yo había estado reflexionando respecto a cómo la pandemia no solamente puso una pausa en nuestras vidas, sino que también de alguna forma
interrumpió procesos sociales muy profundos, muy potentes y muy interesantes que estaban ocurriendo en Chile con lo que se ha llamado el estallido social, en Estados Unidos con Black Lives Matter, a nivel global con el movimiento Ni Una Menos y así, movimientos, muchos de ellos encabezados por la juventud, como dices tú, una juventud que se mueve por un futuro diferente, ya que estamos hablando del futuro en este Congreso, un futuro desde el punto de vista de la sociedad distinto. Y quiero incorporar a esta conversación a Nancy Yáñez, que ya hemos retomado la conexión. Nancy, bienvenida, muchas gracias por ser parte de Congreso Futuro. Y quería preguntarte a ti, ¿cómo ves el reencuentro? ¿Cómo ves este momento de retomar las relaciones sociales luego de la pandemia? Bueno, en primer lugar, yo creo que falta aún para el reencuentro, ¿no? Yo diría que aún estamos en un momento complejo y evidentemente yo creo que la palabra adaptación que se usaba precedentemente es la que tal vez mejor nos permite responder a lo que estamos viviendo, ¿no? Esta es una crisis de las crisis que ha vivido la humanidad y probablemente nos han pasado por el lado sin mucha conciencia. La crisis climática, por lo pronto, ¿no? Entonces, creo que efectivamente esto es una oportunidad de entender que la crisis es parte de nuestra vida cotidiana, que la crisis nos coloca una responsabilidad que nos lleva a prevenir situaciones de conflictividad o de riesgo y que en eso, en la prevención de cómo llegamos a situaciones críticas, yo creo que todavía nos queda mucho camino por andar. Ahora, evidentemente la pandemia coloca por encima una situación demasiado compleja porque todos somos potenciales víctimas del impacto del coronavirus. Cuestión que no pasa cuando nuestra crisis tiene que ver con nuestro entorno social y por lo tanto lo que observamos es una crisis de inequidad. La sentimos lejos porque sentimos que eso efectivamente afecta a otros y en la medida en que uno no está viviendo esa problemática cuesta empatizar con con esa situación. Lo propio ocurre cuando la naturaleza está en crisis. Y cuando la naturaleza además está en crisis producto de la acción que los seres humanos de las acciones de los seres humanos respecto a de la naturaleza. Entonces sentimos que la naturaleza está a nuestro servicio, por lo tanto la crisis de la naturaleza no es nuestra. Yo creo que la pandemia coloca sobre la mesa la necesidad de hacernos cargo de las crisis que en último término son nuestra responsabilidad y cuando enfrentamos la pandemia, enfrentar la responsabilidad colectiva que nos obliga precisamente a ser solidarios con aquellos que están más expuestos al riesgo de la pandemia, cuya condición económica es más vulnerable y que por lo tanto tienen mucho menos accesos a bienes y servicios. Las crisis obligan en definitiva a quienes habitamos en una sociedad a entender, como decía mi hija hace pocos días atrás, somos seres sociales, ¿no? Uno no tiene la constatación de que es ser social hasta que tiene que vivir en aislamiento y creo que esos son parte de los aprendizajes que nos ha colocado la pandemia y la expectativa de futuro debería ser una de una sociedad mucho más solidaria, por supuesto que una sociedad menos determinada por el consumo y de un Estado mucho más responsable con el bienestar de todas y todos. Una mirada muy interesante, Nancy, porque tú nombras distintas crisis que ya se habían identificado, muchos estudiosos habían hablado ya de hacia dónde íbamos como sociedad, pero muy pocos pudieron prever que sería una pandemia la que finalmente nos pondría el ultimátum para actuar frente a estas crisis. Y ahí yo quiero hablar con Alfredo, porque Alfredo es experto en resolución de conflictos a través del diálogo. Y quería preguntarte justamente por lo que tú llamas las sociedades fragmentadas, que yo creo que tiene un poco que ver con estas crisis previas a la pandemia, pero que ya sufríamos y que se habían venido manifestando en estos distintos movimientos muy masivos y muy potentes en distintos ámbitos, del feminismo, los pueblos indígenas, Black Lives Matter y un montón de otras
presiones sociales, requerimientos sociales de igualdad, de justicia, de equidad, de participación. Entonces, ¿cómo se enmarca esto en la situación actual, en el panorama actual, con una pandemia de por medio? ¿Cuánto tiempo tienes para esta conversación? Tenemos un buen rato y lo bueno sí, es que abramos las interrogantes, después podremos seguir ahondando. Primero, cuando ustedes mencionan que este título de esta conversación de hoy es el reencuentro, nosotros hablamos de que un reencuentro en sociedades fragmentadas después de la crisis o del problema o de la guerra, lo primero que sucede, que se observa, es que las personas que han estado divididas, que han estado fragmentadas, que han estado en algún lado, pero en espacios separados, lo primero que tienen que hacer es preguntarse de cuál crisis estamos hablando. Porque durante la pandemia en Chile han habido distintos tipos de crisis. Quienes pierden su trabajo, su casa, su familia, su salud, su vida, otros su territorio. Son distintos tipos de crisis solamente en el último año, encima de lo que ya nos ha separado desde antes. Entonces, esa conversación de cuál crisis hablamos no es una conversación breve, ni es solo una conversación. Son varias conversaciones y hay que darle el espacio a esa conversación. Esa es la primera parte de todos los reencuentros, de cuál crisis, cuál es la forma, cuál es el nombre, qué nos pasó. Después hay que darle el espacio a mi historia. ¿Qué me pasó a mí con eso? Pero lo más complejo en este proceso de reencuentro es escuchar la historia del otro. Porque el otro tal vez tiene cosas que no me gustan escuchar. O tiene una versión distinta de la realidad mía o de la realidad que nos separa. Entonces, eso es difícil porque hay que darle el espacio a una conversación que tal vez no me gusta. El cuarto paso en un reencuentro es, ok, logramos hablar de la crisis, de mi historia, de tu historia. ¿Cómo llegamos acá? ¿Qué nos pasó? Eso es una gran conversación que requiere de mucha valentía porque hay que escuchar muchas cosas incómodas. Si logran mantener esa conversación, pueden llegar a se puede decir una circunvalar, una rotonda, que es, ¿qué hacemos ahora con todo esto? Ya sabemos, regresamos a la crisis, no hacemos nada o vamos hacia adelante. Eso, de ir hacia adelante, ahí recién empieza un proceso de reparación o de reconciliación. Pero también uno puede tal vez regresar a la crisis, porque los procesos también son reversibles. El asunto es, habiendo sabido todo esto, habiendo tenido un buen proceso de escucha, habiendo entendido lo que le pasó al otro, nosotros creemos, desde el punto de vista de transformación pacífica de conflictos, que cuando las personas se cuentan lo que les pasa, es poco probable o es menos probable que vuelvan a cometer el mismo error. Tal vez van a cometer nuevos errores, pero causar el mismo mal, causar el mismo daño es muy difícil si tú has escuchado el impacto que tú hiciste. Entonces, por eso este proceso de reencuentro, cuando suceda, cuando podamos movernos libremente, cuando podamos abrazarnos nuevamente, cuando podamos recuperar y empezar a reparar todo lo que ha sido dañado, ese proceso es una nueva posibilidad para compartir el espacio, para co-construir el futuro que queremos. Pero ahí hay que ser valientes, porque hay que crear el espacio para la conversación y hay que aguantar las conversaciones incómodas. Eso es como lo más elemental de un proceso de reencuentro. Bien, vamos a ahondar más adelante en las características del diálogo y la viabilidad del diálogo en momentos de conflicto y de crisis, pero quiero tomar como ejemplo lo ocurrido en Chile, luego del estallido social y cuando se relevaron de manera tan visible las necesidades de participación.
se canalizó eso a través de un proceso constituyente. Y yo quería hablar con Isabela en representación de los jóvenes y de las organizaciones sociales y civiles. ¿Ves posibilidad de sentirse representados como jóvenes, como ONG, como activistas pro medio ambiente en un proceso constituyente? ¿Y de qué manera crees tú que se le puede dar credibilidad cuando hay una crisis de confianza en las instituciones? Lo primero que yo veo es que lo que deberíamos mirar es qué pasó el 25 de octubre. ¿Qué nos dijeron esos números que a todas y todos nos sorprendieron? A mí incluso me sorprendieron. Y es que la gente no confía quizás en un tipo de instituciones o en un sector que claramente el arrastre que tuvo la Convención Constituyente nos muestra que la gente quiere que la ciudadanía esté escribiendo esa Constitución. Constitución que, por cierto, nunca había sido escrita por alguien diferente a la oligarquía o a los grandes poderes en Chile. Entonces, por primera vez tenemos esta posibilidad de escribirla por ciudadanas y ciudadanos 100% electos por nosotras y nosotros mismos. Primera constitución y convención que es paritaria en el mundo. O sea, tenemos también la oportunidad de escribirla desde esa perspectiva y además con los escaños reservados para los pueblos indígenas. Entonces, el desafío que tenemos, más que los medios o si efectivamente va a poder ser o no representativa, creo que va a estar también reflejada en las elecciones de abril, del 11 de abril, a quienes vamos a elegir para que nos representen y cómo también esas y esos constituyentes van a asumir el desafío de efectivamente representar. Porque no basta que te vote la ciudadanía en una elección cuando el proceso que viene posteriormente a eso es fundamental. Y es ahí donde creo que tenemos que hacer el llamado no solo a quienes sean electos, sino que al proceso en su conjunto, cómo lo hacemos más participativo, cómo lo hacemos más abierto, cómo vamos a llevar a cabo los cabildos, cómo vamos a tomar también los pensamientos que tienen las diferentes personas o cómo llevamos lo que la ciudadanía efectivamente quiere a esta Carta Magna que finalmente, esta famosa ley de leyes que nos comienza a regir. Y ahí, sobre todo, tomando la perspectiva de las juventudes, nosotros como jóvenes creemos que es fundamental que se pueda representar, pero no solo a los jóvenes y a las jóvenes, sino que a los pueblos indígenas, a los sectores vulnerados o a los sectores que sistemáticamente no han podido participar de nuestros procesos democráticos. Entonces, ese desafío que creo que tenemos que llevar ahí entre pandemia y proceso constituyente, que no es menor, que incluso el año pasado ya se vio aplazada la primera votación. Todos esos procesos que se van a llevar a cabo en medios virtuales, medios presenciales, nos plantean un desafío, pero sobre todo la discusión de cuál es la sociedad que queremos escribir a través de la Constitución y de los procesos posteriores, yo creo que no es menor. Y ahí tenemos ese desafío tremendo de cómo un mecanismo como la Constitución se hace cargo de las diferentes crisis que se han mencionado en este panel y los desafíos que se nos plantean a futuro a nivel de sociedades, de humanidad, de país, de economía, de crisis climática y ecológica, de crisis de los derechos humanos, de las instituciones. Y ese yo creo que es el desafío que el proceso constituyente nos plantea y el cómo lo hacemos participativo y nos hacemos cargo de esos desafíos, sin duda va a ser un tema fundamental en estos próximos meses. Y tú nombrabas que tenemos una convención que será paritaria y que además tiene estos escaños reservados para pueblos indígenas. Y de eso quiero conversar con Nancy, porque sé que tú tienes mucha experiencia en este tema. Y quería preguntarte si el solo hecho de tener espacio reservado en la convención garantiza un diálogo de los pueblos indígenas con el resto de los ciudadanos y también con las autoridades. Obviamente no lo garantiza, pero quería saber cuáles son, desde tu punto de vista, los requerimientos para un diálogo que también está teñido por siglos por la desconfianza. Hay desconfianza de las partes. ¿Cómo se comienza a romper eso, a establecer lazos y a dialogar? Bueno, no cabe ninguna duda que los escaños reservados son un gran paso en el proceso de un diálogo constitucional mucho más transversal con los pueblos indígenas. No ha ocurrido jamás en la historia de nuestro país y de hecho nuestro país es el único en Latinoamérica junto a a Uruguay y Surinam que no han reconocido a los pueblos
¿no? Entonces el rezago que tiene nuestra sociedad en hora de reconocer al menos aquellos derechos que internacionalmente le han sido reconocidos a los pueblos indígenas, no cabe ninguna duda que muestra un déficit democrático en nuestro país. Entonces, por primera vez poder contar con escaños reservados por medio de los cuales los pueblos indígenas puedan participar en la deliberación del acuerdo social fundamental es sin lugar a duda relevante. Ahora, la sola circunstancia del escaño reservado no cabe ninguna duda que no es suficiente, y no es suficiente primero porque en el fondo es fundamental garantizar esa participación y la incidencia en esa participación, ¿no? La circunstancia de que los pueblos indígenas sigan siendo minoritarios en la Asamblea, en la Convención Constitucional, sin lugar a duda va a ser una brecha para efectos de la incidencia, y con mayor razón con los quórum que están establecidos para lograr los acuerdos, ¿no? Pero por otro lado, la condición de un diálogo efectivamente restaurador con los pueblos indígenas supone hacerse cargo de la deuda histórica. Y las deudas históricas son muchas y diferentes. Por lo pronto tenemos una deuda histórica que implica la colonización, o sea, Chile se instala, se constituye como república en territorios donde los pueblos indígenas son preexistentes, y la ocupación de esos territorios se hace sin la voluntad de los pueblos indígenas, mayoritariamente por actos de ocupación por la fuerza, es decir, ocupación militar, y en algunos casos además derivando en el genocidio de quienes habitaban en esos territorios. Posteriormente, el Estado de Chile se va consolidando como república en la total desconocimiento e invisibilización de los pueblos indígenas. Y al momento de tener que enfrentar su integración dentro de la sociedad chilena, finalmente el resultado es de marginación, y si uno observa las cifras socioeconómicas, los pueblos indígenas en nuestro país están dentro de los sectores más excluidos y postergados. Todos esos elementos, sin lugar a duda, son parte de estas incómodas conversaciones a las que se hacía referencia, de las que nos tenemos que hacer cargo en el marco del proceso constituyente. Hay sectores de los pueblos indígenas que han manifestado que se van a abstener de participar del proceso constituyente y han argumentado, uno, que no quieren participar de un proceso constituyente que no los involucra, porque se entienden, o su sentir es que son pueblos no autónomos bajo condiciones de subordinación colonial. Nancy. Algunos de estos pueblos, perdón. Sí, es que justo me das pie para algo que quería conversar con Alfredo y después retomo contigo. Es el tema de si es siempre posible el diálogo o no. ¿Qué pasa cuando una de las partes no quiere dialogar? Y aquí Nancy nos está dando un ejemplo. Hay una parte de los pueblos indígenas que no se sienten representados, que no quieren ser parte de esta forma de diálogo. Yo te iba a poner otro ejemplo, pero bueno, ya que Nancy puso eso, pero por tomar algo más global, ya que hay gente conectada desde distintas partes del mundo. Lo que vimos a principios de enero en la toma del Capitolio, claramente ahí hay gente que no quiere dialogar, que tiene como manera de actuar la agresividad, la violencia, y no tiene intención de establecer un diálogo. ¿Cómo entonces se fomenta el reencuentro, la negociación y el diálogo en esas instancias? Muchas gracias. La desconfianza que nos contaba mi colega sobre del pueblo indígena a que ella se refería es legítimo, es natural, y hay el espacio para tratar de construir o reconstruir esa confianza. ¿Qué es lo que hay que escuchar? ¿Qué es el cambio que ellos quieren? ¿Cómo se puede uno acercar y decir, mira, esto es lo que realmente está sucediendo? Primero, luego el segundo ejemplo sobre la toma del Capitolio, que suena así, decirlo casi como ciencia ficción, el ataque contra el Capitolio en Estados Unidos, que es una cosa muy, muy, muy negativa, que es totalmente distinto a solo tener desconfianza y no participar. Son de categorías totalmente distintas.
Uno es un ataque, una decisión, una explosión de desconfianza, y uno toma unas ciertas decisiones de imponer su verdad sobre el otro. Eso es importante de entender. Lo otro es un proceso en marcha que todavía se puede reparar, que se puede siempre arreglar. Nosotros, para explicar todo esto, primero decimos que hay un malentendido muy general. Todos creen que todo es diálogo. Y no. Para la transformación pacífica de conflictos, decimos que hay 3 herramientas. Una herramienta es la negociación. Otra herramienta es la mediación. Y la tercera herramienta es el diálogo. La negociación sirve cuando hay 2 partes y quieren hacer un trueque. Y le dicen, tú tienes A, yo quiero B, y te pago tanto, y hacemos el cambio. La mediación, ellos le piden a una tercera persona, una tercera instancia, escúchanos, ofrece algo y tal vez te escuchamos. El diálogo puede servir para construir la confianza necesaria para llegar a una negociación, para llegar a una mediación, pero siempre va a servir para reparar los acuerdos. Mientras que la negociación y la mediación se basan en el resultado y en el ahora mismo, el diálogo es un proceso que requiere de tiempo porque requiere de escuchar más arriba, más abajo de los hechos. Si solamente estás viendo la punta del témpano de hielo, estás viendo la punta, lo que está encima del agua, y puedes ver su dimensión, y es importante ver su dimensión, pero no vas a saber qué hay debajo, cuánto es lo que lo sostiene. Y si tú estás haciendo un análisis de conflicto para transformar lo que tienes delante, tienes que entender qué hay debajo, qué es lo que lo lleva para arriba, porque con unas buenas armas puedes cortar la punta del témpano y ya, y tal vez crees que puedes pasar por ahí, pero todos hemos visto la película Titanic y sabemos que no se puede pasar por donde han habido témpanos muy grandes, porque debajo del agua hay cosas que no vemos. El diálogo, por la escucha activa, te permite entender eso, qué hay debajo. Tal vez algunas cosas se pueden transformar fácilmente, otras requieren más tiempo. La situación de Estados Unidos es urgente, pero ahí hay muchas cosas debajo, hay mucha desigualdad, hay mucha gente que ha estado afuera del sistema político, el sistema económico, y hay muchas mentiras y todo eso, pero todo eso es posible de reconstruir. Lo mismo en Chile, pero Chile estamos en una distancia muy, muy lejos de ese evento del Capitolio, pero todo es tratar de entender qué hay debajo del evento, de los hechos, de las crisis. Eso es el per se de tratar de entender cómo vas a reparar una situación de conflicto con una transformación pacífica. Muchas gracias, Alfredo. Y quiero tomar esa misma figura, Isabela, la de los icebergs. ¿Cuáles dirías tú que son esos icebergs que se ven en el camino y que es necesario resolver a través del diálogo? Y te lo pregunto como líder juvenil, porque han sido los jóvenes en el último tiempo los que han llevado las banderas de tantas necesidades sociales que los adultos teníamos o calladas o asumidas o estábamos un poco resignados. Han sido los jóvenes las que han levantado las banderas feministas, la lucha en contra de las desigualdades, han pedido oportunidades, han pedido incluso reivindicaciones para sus padres y abuelos, pero han sido los jóvenes los que han venido a sacar la voz, y esto a nivel mundial, partiendo por Greta Thunberg en el espacio medioambiental. ¿Cuáles dirías entonces que son esas urgencias que hay que resolver? Yo creo que hay muchísimas urgencias, y sobre todo si uno mira países como en el que estamos viviendo, y como bien mencionaba, han sido los jóvenes quienes han dinamizado ciertos procesos, o el estallido, por ejemplo, que comenzó con los torniquetes del metro, el movimiento feminista, que también comenzó a través de las universitarias, el movimiento estudiantil en sus versiones 2011 y 2006, estas revoluciones estudiantiles están llevadas por estudiantes o jóvenes, mejor dicho, que sienten cierta injusticia y la sienten a nivel transversal. Entonces, creo que esta punta de los icebergs que se ven son ciertas injusticias que ya superan
un nivel donde, no sé, por ejemplo, en el movimiento estudiantil era esta injusticia de no poder acceder a la educación de una manera igualitaria, o en el movimiento feminista era la desigualdad de género que nos afecta de manera transversal y sistémica a las mujeres, y en el tema ambiental es esta crisis climática y ecológica que está en un colapso que ya no podemos más. Entonces, creo que son puntos específicos, pero que vienen también, si uno baja en este iceberg que mencionaba Alfredo y comienza a mirar más allá, tenemos, creo yo, una crisis sistémica y tenemos una crisis de humanidad. Y es en cómo hemos desarrollado estos modelos sociales y cómo nos hemos desarrollado como humanidad en un sistema que es desigual, que es injusto, que está basado en la inequidad, y eso se transforma en que los efectos de las diferentes crisis o de los diferentes problemas no los repartimos igualitariamente. Y ahí, en particular, porque es mi tema, la crisis climática y ecológica es un perfecto ejemplo de cómo eso pasa. No vivimos los efectos del cambio climático iguales, no los vivimos iguales aquí en Santiago que en las regiones, no los vivimos en los territorios, no los viven en los territorios de forma igual que en las ciudades. Entonces, no lo viven lo mismo, no se vive en el sur global como en el norte global. Entonces, todas esas injusticias que se dan de forma sistémica, esas inequidades, creo que son la punta de ese iceberg, pero que vienen de un problema, de un sistema que está mal nivelado desde hace muchos años y desde niveles sumamente profundos. Entonces, ¿cómo nos podemos ir haciendo cargo de esos problemas y de esas injusticias? Creo que también es un desafío y que nos presentan el cómo nos vamos a reencontrar, pero ya en un sentido más amplio, no en el cómo nos vamos a volver a abrazar después de la pandemia, sino que cómo vamos a construir esta nueva sociedad que necesitamos de manera urgente. Porque la manera en la que nos hemos venido desarrollando a nivel universal y como sociedad y como humanidad en el sentido más amplio y profundo, no ha funcionado. Entonces, ahora nos tenemos que hacer cargo y ese es el reencuentro real, que yo creo que es nuestro desafío, y para eso necesitamos no solo tener las habilidades y las ganas, sino que también la empatía, la capacidad de colaborar y la capacidad de confiar en las otras y en los otros, y de ahí para adelante poder construir no solo este nuevo Chile, sino que este nuevo mundo que surge tras esta pandemia y, por qué no, tras todas las crisis sociales, económicas, sanitarias que estamos viviendo y que no se van a acabar, sino que tenemos que saber que tenemos que adaptarnos a una sociedad en crisis que viene y que va a seguir funcionando y que viene constantemente. Bueno, justamente estamos como chilenos en un proceso de un nuevo pacto social, de una transformación. Y ahí quiero conversar con Nancy desde el punto de vista de la abogada, porque las leyes, ¿de qué manera pueden facilitar o entorpecer estas transformaciones sociales? Sabemos que las instituciones son burocráticas, son lentas. ¿De qué manera podemos hacer que un proceso constituyente y la elaboración de leyes colaboren en un proceso de transformación social y vayan al ritmo de los tiempos? Bueno, lo primero es que efectivamente una constitución debe estar a la altura de los tiempos que está viviendo la sociedad que viene a regular, ¿no? Yo creo que un punto de consenso es que efectivamente la constitución que nos rige está claramente en crisis. Y esta crisis proviene, uno, de la falta de legitimidad que tiene esa constitución adoptada en el marco de un gobierno dictatorial y cuyas reformas en definitiva no lograron los cambios estructurales que resolvieran las problemáticas que aquí se han visibilizado y que finalmente han determinado que nuestro país sea uno de los más desiguales del planeta, ¿no? Entonces, evidentemente esa constitución requiere un cambio. Por cierto que además el Chile de hoy es un Chile que tiene que hacerse cargo de algunas de sus problemáticas históricas de las cuales en definitiva no ha sido consciente. Una de ellas efectivamente es la de los pueblos indígenas, la otra tiene que ver fundamentalmente con la desigualdad de género. Y yo diría que hay una tercera, ¿no?, que tiene que ver precisamente con esta constitución neoliberal que finalmente ha establecido un modelo extractivista que no solamente no es inequitativo respecto de la forma en que distribuye
el bienestar y el ingreso respecto de quienes habitamos en esta sociedad, sino que también respecto a la naturaleza en la forma en que expolia los recursos. Y desde esa perspectiva también compromete el futuro de las nuevas generaciones de niños, niñas, adolescentes, etcétera, que hoy día nos acompañan además en este panel, ¿no? Entonces, evidentemente, la Constitución o este proceso constituyente es una oportunidad para que la institución se adecue a lo que la sociedad chilena necesita hoy. Sin embargo, yo creo que aquí hay un gran problema y el gran problema es que el derecho es controlado por los grupos de poder político, y cuando los grupos de poder político además son controlados por los grupos fácticos, finalmente el derecho no está al servicio de la justicia, sino que el derecho está al servicio de intereses hegemónicos. Y eso es lo que nos está pasando en Chile. Y eso es lo que tenemos que prevenir, ¿no? Yo diría que hoy día, mirando el proceso constituyente, ya cabe alertar sobre distintas situaciones que son relevantes, ¿no? ¿Cómo logramos que el proceso constituyente efectivamente permita las transformaciones estructurales a las que aspiramos y no nos condene en definitiva a preservar un modelo por la vía de imponer quórum o por la vía de imponer mecanismos de elección de representantes que finalmente siguen perpetuando la hegemonía de los partidos políticos. Eso es lo que hemos visto en las últimas inscripciones, ¿no? La desconfianza se mantiene respecto a que efectivamente los independientes e incluso los pueblos indígenas y las mujeres no tuvieron la libertad de que este proceso efectivamente no solo dé garantía a los partidos políticos, sino que dé garantía a todos los sectores de la sociedad chilena. Y quiero concluir dando cuenta de algo que me parece tremendamente paradigmático de cómo, en definitiva, las leyes buscan hegemonizar la posición de determinados grupos, ¿no? Nada explica por qué el pueblo afrochileno quedó fuera de los escaños reservados. Es un pueblo reconocido por la ley, es un pueblo reconocido por el convenio 169, existen desde antes de la conformación de Chile, su territorio en el extremo norte fue anexado por la fuerza a través de la Guerra del Pacífico, fueron esclavizados, han sido históricamente excluidos y finalmente el proceso constituyente los excluye sin ninguna explicación. Y entonces el pueblo afrochileno dice, mire, eso es racismo y xenofobia. Porque mientras todos los otros pueblos indígenas que han sido reconocidos se les confiere escaño reservado y en buena hora, porque no hay ninguna razón para que ellos no haya... Y hay razones para pensar, bueno, pero ¿por qué están excluidos los afrodescendientes? Entonces la única explicación es que es racismo y xenofobia. Eso es lo que nuestro país no se puede permitir. Entonces lo que empieza a aparecer en el proceso constituyente es que hay un binominalismo conservador que en Chile quiere perpetuar sus privilegios. Entonces ya no es solo una imposición de la dictadura, es una imposición de quienes controlan el poder político porque esos beneficios son funcionales a sus intereses. Entonces tenemos un problema en definitiva de una clase política desprestigiada que puede poner en riesgo el proceso constituyente, solo para perpetuar sus privilegios. Bueno, tanto así que ha sido la ciudadanía la que a través de la votación ha decidido que no sea una convención mixta, que no sea conformada por los políticos o por los políticos tradicionales. Y vamos a ver qué es lo que ocurre en las elecciones del 11 de abril, si eso se materializa, en qué tipo de convención, de asamblea finalmente es la que elegimos los chilenos para redactar esta nueva constitución. Ahora, Alfredo, hay un tema que me parece muy interesante conocer tu mirada y tiene que ver con el rol de las redes sociales. Porque en todos estos movimientos que hemos estado describiendo
viviendo durante la conversación y en todos estos procesos sociales, las redes han tenido un rol muy importante. Han abierto espacio a una conversación más horizontal, ya no solamente el poder a través de los medios de comunicaciones puede dar su opinión, sino una persona común y corriente puede levantar su historia, puede hacer público y de conocimiento mundial incluso una problemática. Aparecen líderes nuevos, distintos, fuera del marco de los poderes fácticos que habitualmente tenían la palabra en los medios de comunicación. Es decir, las redes sociales han abierto un espacio y, sin embargo, la comunicación dentro de algunas redes sociales es a veces muy polarizada, incluso agresiva. ¿Las redes sociales qué rol juegan en el diálogo, en el reencuentro? ¿Aportan? ¿Son peligrosas? Y te sumo el hecho de las fake news. Muchas gracias. Vivimos en un tiempo donde es un tiempo de choque de paradigmas, ¿no? Tenemos todos estos aparatitos, ¿no? Que nos sirven y casi nos esclavizan, pero que son producto de la colaboración humana nunca antes visto en la historia. Son cientos de miles de personas que han hecho posible este teléfono. Todo lo que se ha sido producido detrás es una colaboración humana nunca vista. No sabemos sus nombres, pero sabemos su impacto, nos sirve, ¿sí? Entonces, ese paradigma de que un producto de colaboración humana nunca antes visto en la historia es un altavoz se puede utilizar para editar la verdad y decir que mi verdad es más fuerte que la tuya. Ese aparato de colaboración humana sirve para decir que el otro quiere algo satánico, quiere algo oscuro, quiere aniquilar la vida. Entonces, ese es un paradigma importante. El otro es un malentendido también, es que creemos que el debate es lo mismo que el diálogo. Las redes sociales son una buena herramienta para el debate, para escuchar su voz, para decir, ok, esto es lo que yo pienso, esto es lo que yo te quiero contar. Pero eso es hacer el espacio para la voz de uno. El diálogo es hacer el espacio para la voz del otro. Porque tú tienes que decidir cuál de las dos voces te sirve para aprender. ¿La voz tuya o la voz del otro? Yo me puedo repetir mis verdades, pero no necesariamente voy a aprender de mí mismo. Yo tengo que cederle el espacio para escuchar. Si todos gritamos a través de medios sociales, ¿quién escucha? Entonces los medios sociales son útiles para hacer valer la voz de la gente. Pero ¿quién está escuchando? ¿Y quién está escuchando lo incómodo, lo que no nos gusta? Entonces lo que sucede por los mecanismos de algoritmos y todo eso es que estas voces se replican dentro de burbujas, donde los similares buscan a los similares. No conversas fuera de tu burbuja, porque te da miedo, porque no te gusta o no tienes tiempo. Entonces el diálogo es salir de esa burbuja y decir, mira, no sé cuál es la verdad, pero me gustaría escuchar tu verdad. Eso es el próximo desafío de los medios sociales. ¿Cómo lo hacemos? Nosotros no lo sabemos, pero creemos que es necesario que quienes estén dentro de esas burbujas digan, no queremos eso más. Queremos salir de estas burbujas y usar esa herramienta de colaboración humana, que son los aparatos de la tecnología, para lograr una nueva colaboración humana, porque la necesitamos. Los riesgos que tenemos ahora y los riesgos que vienen en el futuro no los vamos a sobrevivir como especie si seguimos así. Colaboración, una palabra, es una linda palabra, pero más lindo es cuando se pone en práctica. Y la verdad que a nivel global, hasta antes de la pandemia veíamos bien poca colaboración. Y justo me acordé de una entrevista al profesor Maturana en momentos de inicio de la pandemia en que me decía justamente lo mismo que Alfredo. Sin colaboración no lo vamos a lograr porque este es un virus que nos está amenazando como especie. No nos está amenazando como chilenos, como norteamericanos, como chinos, sino que como especie humana.
o colaboramos y trabajamos todos juntos en desarrollar una vacuna o en tomar medidas sanitarias globales, o el virus va a ser más potente, más fuerte que nuestra propia especie. Y estamos llegando ya a los últimos minutos de este panel. Y quería dejar a cada uno la libertad de mirar al futuro, porque como este es el Congreso del Futuro, yo creo que es importante que miremos al futuro y que planteemos lo que quieran, las necesidades del futuro, las oportunidades que ven en el futuro, los desafíos, los riesgos, o cómo imaginan el futuro desde el punto de vista del reencuentro social. Isabela. Creo que, y el mensaje con el que me gustaría cerrar, es un llamado al cuestionarnos cómo convivimos a nivel de generaciones. Creo que algo que me ha tocado trabajar harto en el último tiempo y sobre todo bien ligado al proceso constituyente es la necesidad de comenzar a conversar sobre la intergeneracionalidad. Cómo lo que yo hago hoy día o lo que hacemos hoy día como sociedad afecta a las generaciones futuras que van a venir y cómo repartimos también esas cargas y beneficios. No es justo que nosotros como actuales generaciones nos llevemos los beneficios y dejemos solo cargas, que ha sido un problema también en el que nos hemos encontrado como generación actual respecto también a las generaciones anteriores. Entonces, me gustaría que cuando comencemos a dialogar, o que ya lo hemos comenzado a dialogar sobre esta nueva sociedad, sobre este reencuentro de manera tanto física como también simbólica, espiritual, no necesariamente a nivel de abrazo tiene que ser el reencuentro, sino que como sociedades pensemos también en la necesidad que tenemos de plantear la intergeneracionalidad como un pilar fundamental. No podemos seguir pensando solo en el presente, porque eso es lo que nos trajo hoy día aquí, tanto a nivel de pandemia como en todas las múltiples crisis de las que hemos conversado. Eso pasó porque una generación o porque un grupo pensó que solo en sus beneficios y no nos planteamos que traía consecuencias no solo a quienes están a nuestro alrededor o más lejos incluso, sino a que quienes no están en este minuto y vendrán en algún minuto. Así que mi llamado es a considerar en todas nuestras reflexiones, en nuestros diálogos y en nuestros procesos también democráticos o en el proceso constituyente como tal, la intergeneracionalidad y la necesidad de ponerlo en el centro. Muchas gracias, Isabela. Nancy. Yo haría un llamado a que no desperdiciemos este momento histórico que estamos viviendo, que es el momento constituyente. Yo creo que es una tremenda oportunidad para que dialoguemos, es una tremenda oportunidad para recoger el aprendizaje que aquí se transmitía en orden a cómo efectivamente abrir un diálogo respetuoso que permita comprender profundamente al otro y poder ir en nuestras problemáticas profundamente hasta encontrar las raíces de las mismas. Pero eso supone que efectivamente todos estemos abiertos al diálogo. Pero en particular yo diría mi llamado es a quienes gobiernan. Cuando uno ejerce el poder político tiene una tremenda responsabilidad que hoy día la historia impone, ¿no?, la obligación de estar a la altura de esas obligaciones. Entonces mi llamado sería al Parlamento, mi llamado sería a los partidos políticos, mi llamado sería al presidente de la República a que efectivamente generen condiciones para que el cambio sea posible, porque el diálogo busca un cambio. Y ese cambio no sabemos cuál va a ser, pero solo va a ser fructífero en la medida en que nosotros podamos pasar sobre las barreras que impone históricamente la hegemonía política. Tenemos que ponerle término a la sociedad oligarca que nos ha regulado, necesitamos terminar con los privilegios, requerimos un estado de bienestar más solidario y en el discurso aparentemente estamos todos de acuerdo, pero cuando buscamos las herramientas para implementarlo observamos, ¿no?, que se colocan barreras para que ello efectivamente se produzca. Entonces yo diría que estamos en un momento único
y es fundamental que se haga con respeto a la intergeneracionalidad, con respeto a la interculturalidad, con efectiva paridad de género, en donde todos los sectores, sobre todo los sin voz, puedan tener voz. Y los que siempre han tenido la voz en este país aprendan a escuchar a la mayoría que ha sido silenciada sistemáticamente. Muchas gracias, Nancy. Alfredo, estas últimas palabras para ti. Había un sociólogo hay un sociólogo noruego que se llama Lars Leir Iversen y que dice de que la democracia es un sistema no para ponerse de acuerdo, sino que para organizar los desacuerdos. Y yo creo una de las cosas importantes en las decisiones que Chile tiene que tomar es tal vez también aprender a vivir en los desacuerdos, a no tener el miedo a vivir en desacuerdo. Esa es primera parte de lo que nosotros creemos que es importante y hemos visto esto necesario en otros procesos constituyentes. Otro mensaje que me gustaría que lo reflexionaran, que lo pensaran, es que también hay que cuidar a quienes van a estar en ese proceso constituyente. Son 155 personas que van a tratar de reflejar los pensamientos, las ideas, las necesidades de 19 millones de personas. Es un trabajo titánico, donde ¿cómo se hace? Chile no lo ha hecho en mucho tiempo. Entonces, ¿cómo va a suceder el diálogo entre los constituyentes? Es una conversación. ¿Cómo va a suceder la conversación entre la ciudadanía mientras sucede el proceso constituyente? Eso es también un desafío. El tercer desafío es cómo va a ser la conversación entre los constituyentes y la ciudadanía. Esto es solamente sobre el proceso constituyente. Y mientras todo esto sucede, la ciudadanía también tiene que relacionarse con el mundo político y con el gobierno y viceversa. Entonces son 4 conversaciones grandes. Y para eso se requiere de mucha generosidad y también de ir ya creando los músculos para vivir en el desacuerdo. Si tenemos eso ahí, tal vez logremos ver de que hay cosas vitales que necesitamos y otras diferencias con las que podemos convivir. Tremendos desafíos los que nos depara el futuro. El primer paso es identificarlos, luego enfrentarlos y atrevernos a conversar, a debatir, a intercambiar opiniones también respecto a estos desafíos que se nos vienen. Yo quiero agradecer a todos los que se han conectado. Los estoy viendo desde acá, se ven maravillosos. Cuando saludan, me encanta. Ahí están todos desde sus casas. Esta pandemia nos ha traído muchas cosas malas, pero si hay una cosa buena es que oportunidades como estas de estar conectados desde distintas partes del mundo, Alfredo desde Noruega, Nancy desde otro lugar, Isabel aquí en el estudio, y todos ustedes, cada uno en sus casas, aprovechemos esta gran oportunidad de hacer que el Congreso Futuro llegue mucho más lejos y se amplíe mucho más. A todos los organizadores, muchas gracias por invitarme a ser parte una vez más de esta interesante conversación, y a nuestros invitados, Isabela Villanueva, a Nancy Yáñez y Alfredo Zamudio, muchas gracias por haber sido parte de este panel.